Bien, estudiantes, vamos a continuar con la clase, con las clases que venimos grabando. La anterior la habíamos terminado hablando de este otro recurso orgánico que son los lodos de plantas depuradoras de aguas negras que se denominan biosólidos. Es un material orgánico que resulta de esta depuración de aguas negras. Son unos lodos estabilizados. En nuestro país hay plantas depuradoras en Bogotá, en Cali y en Medellín. En Medellín tenemos la del sur, la planta de San Fernando, y ya está en funcionamiento la nueva planta Petar en Bello, con problemas pues de olores. Realmente estos biosólidos, siendo muy buenos abonos, tienen un olor bastante desagradable. Olores como los que se perciben en una cañería, eh, Bogotá produce 3.900 toneladas métricas, Cali 2.300 y Medellín ahora puede estar produciendo más del dato que aparece ahí, puede ser el doble. Otros países del mundo, para hacer una referencia aquí a países americanos, Santiago de Chile produce 5.400 toneladas métricas. Esto todo es por día, por día. Ustedes se imaginan lo que es esto, estos residuos al año. En Europa prácticamente todos los países tienen estas plantas depuradoras. La única forma de limpiar los ríos que pasan por ciudades. Se utiliza el 45% de estos lodos en agricultura. ¿Cuáles son las ventajas de estos lodos como recurso orgánico? Son un excelente abono orgánico. Estos lodos pueden compostarse y esto es una ventaja porque se sanitizan y se controla el olor. Las desventajas es que tienen una alta carga patógena residual que vienen de los residuos pues de las aguas negras de las casas, de las ciudades, de los edificios. Por eso se composta. Esto es importante porque se neutraliza esta carga patógena. Este es un gran problema actualmente en estos residuos en Colombia. Tienen alta concentración de metales pesados. Estos metales, como ya los vimos, son muy tóxicos. Se acumulan en tejidos, especialmente en el tejido graso de mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Causan muchos problemas de salud, problemas reproductivos, inclusive efectos teratogénicos, es decir, de deformaciones en el nacimiento de las especies animales que estemos manejando. Entonces este es un gran problema, los metales pesados. Y también tiene contaminantes orgánicos. Ustedes imaginen la basura de una ciudad, también hay muchos contaminantes orgánicos de otro tipo, diferente a los metales pesados. Estos contaminantes orgánicos persistentes son también difíciles de eliminar. Aquí tenemos algunas fotografías de lodos. Esto realmente es. En otros países inclusive hacen esto que vemos en la fotografía, que son lodos ya secos y ya están en una forma de pellet o de gránulo más bien. Esto sería una forma muy buena de uso, que todavía no la tenemos aquí. Estos lodos que contienen metales pesados solo pueden usarse en zonas verdes, en canchas deportivas o en cultivos forestales. No deben usarse en producción de alimentos para animales ni producción de alimentos para seres humanos. Sin embargo, hay fincas en el norte de Antioquia que lo usan y esta experiencia fue muy negativa.
muchísimos problemas reproductivos, pues esto lo regalan, se los llevan hasta la finca. Ellos los aplicaban líquidos, pero los problemas en las vacas fueron muy grandes. Eh, ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un análisis de estos metales pesados y lo que se hace en Europa, otros países, es que los clasifican. Lodos tipo A y lodos tipo B. Los lodos tipo A son los que salen de la planta con alta contenido de metales pesados y los tipo B son aquellos que tienen un nivel de metales pesados inferiores a los tóxicos y eso sí los pueden utilizar en agricultura y en ganadería. Entonces aquí todavía nos falta realmente mucho por hacer con estos lodos. Vamos a hablar algo ya para ir terminando el capítulo de lo que se llaman bioabonos. Estos bioabonos son básicamente multiplicación en medios acuosos y se denominan caldos microbianos, o también se pueden multiplicar en medios sólidos, como compost, lombricompost, turba, que es una tierra negra de climas fríos, o en el suelo. Esta multiplicación puede ser de microorganismos aerobios o anaerobios eficientes. ¿Qué quiere decir eficientes? Que realmente no sean patógenos, que contribuyan a la salud del suelo, como se dice ahora se dice salud del suelo. Estos se denominan caldos microbianos, deben ser aeróbicos o anaeróbicos. ¿Por qué? Porque en el suelo hay microorganismos aeróbicos, microorganismos anaeróbicos o anaerobios y algunos facultativos, que quiere decir que se adaptan a medios con oxígeno o a medios sin oxígeno. Esta formulación de caldo microbiano que yo les presento, ¿por qué la elijo? Porque en una finca ganadera, que es lo que a nosotros nos compete, es muy sencilla de hacer y es la que hacemos en la práctica. Formulación de caldos hay muchísimas, unas más complejas, unas que son fortificadas con otros minerales para darle más valor como fertilizante. Pero realmente un caldo microbiano es un mejorador biológico del suelo, no es un fertilizante. Simplemente mejora el ambiente eh, microbiológico del suelo, mejora la biocenosis del suelo. Entonces un caldo microbiano, aquí les presento esta formulación de caldo microbiano aeróbico. Es estiércol fresco, de quino bovino, se prefiere estiércol fresco debido pues a un estiércol ya demasiado descompuesto, pues no genera alimento para los microbios. Lo que estamos haciendo en un caldo microbiano es multiplicando microbios. Agua natural, preferible, o sea, agua lluvia, agua de una quebrada, que no tenga ningún contaminante porque estamos haciendo un cultivo microbiano y cualquier cosa que esterilice el agua puede matar estos microbios. También por eso se prefiere al agua potable, porque el agua potable de todas maneras tiene cloro, aunque es en cantidades bajas, puede afectarnos el caldo microbiano. La leche, ahí está estas formulaciones, usted las puede variar, si no usa 50 kilos de estiércol, o sino 5 kilos de estiércol y 15 kilos de agua natural, y ya va conservando las proporciones. La melaza, o si no tiene melaza, puede ser panela, harina de maíz o arroz o yuca. Todos estos, tanto la leche como la melaza, son simplemente sustrato para multiplicación y alimento de los microorganismos, de los microbios. Todo esto se mezcla en una caneca plástica, no caneca metálica, que no vaya a desprender alguna pintura, algún óxido. Esto se hace con pala de madera, también para que no vaya a desprender ninguna parte metálica, y esto se revuelve diariamente por 5 minutos. Esto se utiliza 15 días después, el olor pues no es muy agradable, cambia un poco el olor, el color. Mientras se hace esta fermentación, pues
algunos olores. Esto pues hay que hacerlo lejos de las viviendas, generalmente cerca de los establos donde se recoge el estiércol, o los corrales. Mm, Para evitar mucho los patógenos en este caldo aeróbico, se debe recoger el estiércol rápidamente, como ya les mencioné, mm, y que los animales de donde venga ese estiércol no hayan sido tratados con antibióticos, porque no estamos haciendo nada, estamos matando todos los microbios luego en el caldo microbiano. Mm, Si vemos que ese caldo está muy contaminado, es decir, que tiene problemas de muchos patógenos, es mejor aplicarlo a pilas de compost antes de la fase termófila y no usarlo directamente porque, digamos, es un caldo no sanitizado. Este mismo caldo, esta misma formulación se puede hacer anaeróbicamente. Entonces, ya en caso que sea anaeróbica, la caneca sí se debe tapar. Esto se puede hacer en bolsa plástica, que la bolsa pues se rompe muy fácil, en caneca plástica, es muy práctico. Se cierra herméticamente y se pone una manguerita que media pulgada que va a evacuar el gas que se produce, que básicamente es metano. Eh, a los 30 días se destapa y se utiliza sin diluir en agua. Tiene efecto fungicida o se diluye 3 partes de caldo por 10 partes de agua natural y se aplica al suelo con una bomba o con una regadera. Entonces en uno multiplicamos microorganismos aeróbicos y en otro microorganismos anaeróbicos. Estos caldos se pueden aplicar al suelo, a los hojarasca, pilas de compostaje, para acelerar la descomposición. También tiene algún efecto fungicida, fungiestático cuando se utilizan, digámoslo así, vivos, o sea, sin diluir. Y al final el caldo se puede enriquecer con elementos menores, con sulfatos, que se compran muy fácil en una tienda de productos químicos. Puede ser con sulfato de cobre, de zinc, sulfato de magnesio, 2,5 gramos por litro de caldo. En aplicación edáfica, o sea, al suelo, se diluyen estos caldos, porque realmente lo que estamos haciendo es aplicando microorganismos. Se diluyen de 1 en 10 o para cultivos y 1 a 3 en pastos. Los caldos aeróbicos se pueden aplicar foliarmente, pero bien diluidos, de 1 a 10 o 1 en 20, como estimulante del crecimiento. Se deben aplicar con buena humedad en el suelo y en horas de la tarde para evitar que la radiación solar directa vaya a esterilizar ese caldo, o sea, que mate los organismos. Y se recomienda rotar el uso de caldos aeróbicos y anaeróbicos porque el suelo tiene ambos tipos de microorganismos. Y para utilizarlo como caldo descomponedor en residuos orgánicos se sugiere la dilución 1 a 3, combinando los dos tipos de caldos. Cuando usted termina de utilizar estos caldos, abajo quedan unos lodos, un remanente sólido. Esto se puede aplicar también como abono o como sustrato para preparar otros tipos de abonos orgánicos. Aquí podemos ver algunas fotografías de los caldos. El color cambia mucho. El caldo aeróbico no tiene un olor tan fuerte porque realmente se produce CO2, pero el caldo anaeróbico, haga de cuenta cuando usted quita la tapa de un animal fistulado, que el olor es bastante desagradable porque es como una especie de biodigestor. Los diferentes colores del caldo tienen que ver con los ingredientes que usamos para la mezcla. Aquí ya le ponemos la tapa con la manguera. Esa manguera generalmente va a una botella
Cuando va saliendo el gas se ven burbujas en la botella y ese es un indicador de que el proceso se está llevando a cabo. También se mete ese extremo de la manguera en una botella con agua hasta la mitad, pues para evitar que por la manguera haya entrada de oxígeno. Si usted ve que ya no hay burbujas, también es un significado de que ya se agotó el sustrato para los microorganismos y el caldo está listo para usarse. Bueno, hemos hablado del humus y las sustancias húmicas que tiene el suelo. Esta es una fracción de la materia orgánica muy estable que puede constituir el 50% de la materia orgánica de un suelo. Y yo puedo extraer las sustancias húmicas. ¿Dónde se extraen las sustancias húmicas? Se extraen de un suelo rizosférico, o sea, de la primera capa de suelo, especialmente suelos ricos en materia orgánica, como los suelos de climas fríos, que se ve el horizonte negro muy grande. También puede ser de compostajes, de lombricompostajes, de turba, que es la tierra de capote negra de tierra fría, o del lodo que nos queda en los caldos microbianos. ¿Qué sustancias puedo utilizar para extraer las sustancias húmicas? Se pueden usar soluciones alcalinas como soda cáustica, que es el hidróxido de sodio, o hidróxido de potasio. Se utiliza un volumen de sustrato por 10 volúmenes de solución alcalina. Esta solución alcalina son 200 gramos de los hidróxidos por 10 litros de agua. También se usa como sustancia extractante de ácidos de sustancias húmicas la urea, a razón de 500 gramos por litro de agua en esa dilución. Lo interesante de esto desde el punto de vista zootécnico en manejo de praderas es que cuando se hacen fertilizaciones exageradas con urea, cuando el agua pasa por el perfil del suelo y se le exhibia, lo que estamos haciendo es extrayendo las sustancias húmicas del suelo y ya no quedan al alcance de las raíces y eso es realmente un efecto muy poco deseable. Esto se agita diariamente por 3 a 4 días y luego se filtra 5 o 6 días después. Desde el punto de vista como edáfico se aplican de 5 a 20 litros por hectárea, o también se pueden aplicar en vía foliar en dilución de 1,50 a 1 a 200. Estos rangos son muy amplios porque aquí pues por lo menos en la literatura esto se puede aplicar en cualquier planta ornamental, en cultivo agrícola o en praderas. Ustedes saben los beneficios de estos ácidos, pues básicamente estimulan mucho el crecimiento radicular y tienen una propiedad química muy importante que es una altísima 6,6. Además de ser agentes quelatantes, o sea que son capaces de retener los cationes para que no se pierdan en el suelo. Bueno, otro bioabono, por llamarlo así, que ustedes tal vez ya lo vieron en edafología, son las micorrizas. Las micorrizas tienen un efecto importantísimo en pastos. Las gramíneas se consideran micotróficas obligadas, o sea, que ellas se desarrollaron en asocio con micorrizas en su evolución. En muchos cultivos, en el café, en muchos otros cultivos se utilizan las micorrizas. Nosotros en pastos normalmente se nos olvida su uso, pero es muy importante. Y el impacto en el desarrollo es muy marcado. Como vamos a ver en este trabajo del CIAT, esta tabla realmente llama mucho la atención por lo contrastante de los resultados. Aquí evalúan, estos en macetas, miren que estos trabajos pueden hacerse en un invernadero. El peso seco de la parte aérea, el peso seco de la raíz y el porcentaje de fósforo que utiliza el suelo
en macetas con micorrizas M o NM no micorrizadas. Estamos, aquí evalúan el brisanta marandú, entonces miren lo contrastante, el peso aéreo en gramos por maceta, 4,84 cuando la micorricé y 0,30 cuando no se micorrizó. Realmente es un impacto grandísimo. También el peso seco de la raíz pasa de 2,07 a 0,18 y el porcentaje de fósforo que utiliza el suelo es de 17,3 versus 1,6. Las micorrizas generalmente se menciona que son no solubilizadoras de fósforo, sino que lo movilizan el fósforo, lo atrapan de lugares donde las raíces no pueden llegar. Y esto es muy importante porque el fósforo es muy inmóvil en el suelo y aunque haya mucho fósforo en el suelo es muy difícil, el movimiento de él es muy lento. Entonces las micorrizas prestan este gran beneficio. Ellas también movilizan otros nutrientes y agua, o sea, le dan tolerancia pues a la sequía a las plantas. Este braquiaria de cumbres, el cultivar basilis, que es el comercial, el que usamos nosotros. También miren las grandes diferencias de micorrización 4,68, 0,28, 2,57, 0,21 y el porcentaje de fósforo que utilizó el suelo en el braquiaria de cumbres micorrizado fue mucho más alto, 24,8. Tenemos también el pasto llanero, que es el pasto que llamamos nosotros braquiaria humidícola cultivar Dictyoneura. También es muy contrastante, 4,92 a 0,91, 2,56 a 25,3, 2,56 a 0,46 y 25,3 a 4,7. Entonces, con esto no hay más que decir realmente el impacto. Cuando vayan a sembrar o renovar praderas, esto es importantísimo. El braquiaria humidícola, el cultivar tuli, que es el que usamos aquí en Colombia, el resultado también es, inclusive, es el que pesó más en la parte aérea, 5,19, en materia seca también 2,82, y fue el que mejor utilizó el fósforo del suelo, este pástico humilde que dicen los nutricionistas que es muy malo, pero realmente es excelente. Aquí podemos ver pastos micorrizados, todas esas pequeñas raíces son hifas de las micorrizas. Las micorrizas son hongos benéficos, se asocian mucho y se presentan mucho en suelos infértiles, suelos con bajo contenido de nutrientes, especialmente bajos contenidos de fósforo. Aquí en nuestro país o en Antioquia se asocia mucho a los robledales que aún quedan en el norte de Antioquia, pues el roble de tierra fría, el Quercus multi. Bien, hay microorganismos útiles en fertilización orgánica, que estas tecnologías se han desarrollado mucho en los últimos 20 años. El Rhizobium, que ustedes conocieron en la astrología, está el azospirilo. El Rhizobium fija nitrógeno pero asociado con leguminosas. El azospirilo sí fija nitrógeno pero en vida libre, no requiere asociarse. También está el Azotobacter, otra bacteria muy interesante. Y también se ha investigado bastante en hongos y bacterias solubilizadoras de fósforo. Estas realmente sí solubilizan. Entonces, si usted las tiene en el suelo, ellas le solubilizan fósforo y las micorrizas lo movilizan. Esto es muy interesante. Unos lo hacen disponible y los otros los transportan hasta la planta. El Azotobacter crococum es el más investigado. Esto Biocultivos es una marca de la Universidad Nacional de Bogotá que producen estos biocultivos. Este Azotobacter crococum
fija nitrógeno en vida libre y fija al menos 10 miligramos de nitrógeno por gramo de carbohidrato que consume. Es importante esto de que requiere molibdeno. Si el suelo es bajo en molibdeno no puede hacer este trabajo. Pues usa el nitrógeno en forma de nitrato y en forma amoniacal como fuente de nitrógeno. Uno de los, digamos, las limitaciones de estos microorganismos fijadores de nitrógeno de vida libre es que el pH óptimo es un pH neutro o básico, y esto en ciertos, pues es difícil de conseguir este tipo de suelos, habría que hacer una corrección de ese pH. Aunque aquí ustedes ven, dicen que el pH puede ser de 4.8 a 8.5. 4.8 es un pH muy ácido, o sea, pues trabajan, pero el óptimo es un pH neutro o básico, ligeramente básico. Fija nitrógeno atmosférico, utiliza la misma enzima que el rizobio, o sea, la nitrogenasa. Se puede combinar con el otro, con el azospirilo. También produce sustancias estimuladoras del crecimiento, no solamente nitrógeno, sino que sintetiza hormonas vegetales, hormonas de crecimiento, sintetiza vitaminas, sintetiza tiamina, ácido nicotínico, sintetiza ácido pantoténico y biotina, ácido indolacético, que es una hormona de crecimiento, giberélico y citoquininas, que son hormonas de crecimiento vegetal. O sea, es muy interesante este microorganismo. Estos microorganismos ya se preparan comercialmente en formulaciones líquidas con 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro de producto, aunque también pueden ser en vehículo sólido. Lo interesante de esto, y lo ha hecho Corpoica, es que usted puede de su suelo, de su finca, aislar las cepas del microorganismo, de este Azotobacter, y el laboratorio le presta el servicio de multiplicarle la cepa que usted tenga en el potrero. Estos son microorganismos naturales del suelo, pero por las condiciones de manejo agronómico que hacemos en los cultivos y pastos, pues ya el nivel es muy bajo, entonces requiere inocularse el suelo. El Azotobacter, aquí lo podemos mirar, el Azotobacter chlorococcus, con microscopio electrónico y óptico. Y también aquí la presentación ya sólida del Azotobacter. El Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional tiene una planta piloto. Corpoica también tiene bioreactores en los cuales se produce comercialmente este microorganismo, y hay otras empresas privadas como Fundaces de la Fundación Minuto de Dios que también lo producen. Vamos a hablar del Azospirillum. El Azospirillum también es fijador de nitrógeno. Ha sido muy evaluado especialmente en cereales, en gramíneas de cereales de alimentación humana. Se ha encontrado que también solubiliza fosfato, sintetiza antibióticos y sustancias promotoras del crecimiento como fitohormonas y sideróforos. O sea, tiene digámoslo así, un papel muy similar al Azotobacter y pueden trabajar juntos. Tanto el Azotobacter como el Azospirillum desarrolla muy bien las raíces, ayuda al desarrollo de raíces y mejora la absorción de agua y de minerales. Este es el Azospirillum, ya la colonización en raíces de gramíneas, muy diferente al Rhizobium, al Bradyrhizobium, que solamente es con
forma los nódulos con leguminosas. Este ya es una fotografía mucho más detallada de la Suspirium brasilense, que es la cepa que es la especie, la raza que más se ha investigado. Y las pseudomonas flores son básicamente bacterias solubilizadoras de fósforo que también ya se producen comercialmente. Mire que tenemos opciones de mejoramiento biológico del suelo. Estos no son fertilizantes, son simplemente inocular, hacerle recuperar al suelo lo que perdió de su riqueza en microorganismos benéficos. Las pseudomonas, y también existen hongos que solubilizan fósforo. Aquí pues también esto se vende comercialmente. Ya la empresa Sobiotech del grupo de Abonamos tiene productos de estos. El penicillium y el aspergillus son hongos solubilizadores de fósforo. Aquí tenemos el penicillium y aquí tenemos los aspergillus. De estos hay bastantes variedades, especies o cepas, como ustedes lo quieran llamar. El penicillium se hace de una especie de penicillium, se descubrió la penicilina. Y aspergillus también son hongos que pueden, algunas especies de aspergillus son las de los mohos verdes que producen la humedad, son aspergillus, pero en este caso, digamos, son cepas muy específicas, benéficas para el suelo. Muy bien, ya con esto entonces terminamos nuestro capítulo. Espero pues haya estado claro todo lo que se habló en este capítulo. Y hacerles pues una invitación a que la fertilización del suelo o en los potreros o en general no solo pensemos en abonamiento químico, sino que también pensemos mucho en estos abonamientos orgánicos y en estos microorganismos mejoradores de la biocenosis del suelo para que realmente sea eficiente. Una gran ventaja de los abonos orgánicos, ya como colofón, es que ayudan mucho, hacen más eficiente el uso de los abonos químicos. Y si yo tengo una buena vida en el suelo, esto me ayuda mucho y me hace más eficiente, inclusive disminuye la cantidad de abonos químicos. Si yo abuso de estos abonos químicos, no lo hago bien, pues lo que estoy haciendo al contrario es empobreciendo el suelo. Muy bien, les agradezco mucho la atención.